El uso de la partícula le es un poco complejo de dominar, ya que esta partícula no tiene un significado concreto. O sea, se puede traducir o interpretar de forma totalmente diferente dependiendo del contexto. Y aquí en Hobby Idiomas, yo te voy a enseñar a utilizar esta partícula. Así que presta mucha atención, porque te lo voy a enseñar como lo hago en la gran mayoría de mis lecciones aquí en el canal, con explicaciones sencillas de entender, estructuras fáciles de usar y ejemplos prácticos de los usos más comunes. Así que esta lección la vamos a dividir en algunas partes. Por lo menos comenzaremos dividiéndola en dos. Y esta es la primera lección. Así que comencemos. 我们开始吧。En chino no existen tiempos verbales como en español. No existe pretérito, pretérito plus perfecto, pretérito simple. En chino solo existe acción terminada y acción no terminada. Excelente. O sea, en este caso, para situar la acción en el pasado, bastaría solo con incluir el sustantivo de tiempo pasado, como por ejemplo, ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y listo. Pero para dejar más claro que dicha acción se llevó a cabo, o sea, que ocurrió, se suele añadir después del verbo la partícula le, como lo vamos a ver en la siguiente estructura. La estructura básica para esto es bastante sencillo. Colocamos sujeto, luego el verbo, la acción, después la partícula le y después el sustantivo. ¿Les parece si hacemos algunas frases juntos? Comencemos. ¿Cómo dirías mamá bebió té? Muy bien. Mamá 喝了茶. Mamá 喝了茶. Ahora piensa en esta frase. Mi amigo fue al restaurante. Excelente. 我朋友去了饭店。我朋友去了饭店。Papá vio una película. 爸爸看了一部电影。爸爸看了一部电影。Mi esposa compró ropa. 我妻子买了衣服。我妻子买了衣服。Para que puedas evitar futuras confusiones, ten en cuenta que lo que realmente expresa esta partícula es que la acción se ha completado. Y una acción completada suele ser una acción que ya ha ocurrido. Por eso es que a esta partícula le se le conoce como la partícula del pasado. Pero en realidad, le por sí mismo no expresa un tiempo pasado, sino más bien expresa una acción completada, una acción terminada. Así que es importante dejar esto claro, porque por más raro que parezca, existen casos en los que se puede expresar una acción terminada que sin embargo no ha tenido lugar. Ahora, y si queremos preguntar, ¿qué comiste? ¿Qué tomaste? ¿Qué compraste? O hacer preguntas un poquito más elaboradas con sustantivos, como por ejemplo, ¿qué plato comiste? ¿Qué bebida tomaste? ¿Qué celular compraste? Es fácil. La estructura que ya teníamos, le vamos a hacer una modificación. Vamos a cambiar el sustantivo y lo vamos a sustituir por el pronombre de pregunta que en chino decimos shama. Vamos a ver dos estructuras simples y pongamos algunos ejemplos. La primera estructura es sujeto, luego el verbo. Después del verbo sabemos que va la partícula le y después el pronombre de pregunta shama. Coloquemos algunos ejemplos. La pregunta puede ser, ¿qué comiste?
你吃了什么? La respuesta, comí fideos. 我吃了面条. Otra pregunta, ¿qué tomaste? 你喝了什么? La respuesta, tomé café. 我喝了咖啡. Ahora vamos para la segunda estructura. La segunda estructura es sujeto, el verbo, la partícula le, y después del pronombre de pregunta 什么 vamos a poner un sustantivo. Pongamos algunos ejemplos. La pregunta, ¿qué plato comiste? 你吃了什么菜? La respuesta, comí un plato chino. 我吃了中国菜. Otra pregunta, ¿qué bebida tomaste? 你喝了什么饮料? La respuesta, bebí café. 我喝了咖啡. Ahora, si quieres expresar la duración que ha tomado terminar de llevar a cabo una acción, puedes usar las siguientes dos estructuras. La primera es colocar el sujeto, luego el verbo, después la partícula le y después la duración. Pongamos algunos ejemplos. Descansé por un día. 我休息了一天. 我休息了一天. Él trabajó por un año. 他工作了一年. 他工作了一年. La segunda estructura es muy parecida a la primera, solo que después de la duración vamos a agregar un sustantivo. Así que pongamos algunos ejemplos. Yo estudié chino por un año. 我学了一年中文. 我学了一年中文. Hice la tarea por un rato. 我做了一会儿作业. 我做了一会儿作业. Ella leyó por un rato. 她看了一会儿书. 她看了一会儿书. Como ya he dicho, le indica que una acción ha terminado, pero existen muchos otros verbos que no expresan acción, sino más bien sentimientos, pensamientos o emociones. Por ejemplo, amar, gustar, o también verbos modales como deber, poder, querer, o verbos como el verbo ser, el estar, el tener. Estos verbos no indican acción, no son verbos de acción. Así que ellos no deben llevar la partícula le cuando estamos hablando en pasado. Entonces, para utilizar estos verbos en pasado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, necesitaríamos utilizar sustantivos de tiempo en pasado. Así estos sustantivos nos van a ayudar a situar la acción en un momento anterior. Y los sustantivos de tiempo en pasado pueden ser antes, ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, etc. En la mayoría de los casos, el contexto con el que hablemos va a dejar claro en qué tiempo nosotros nos estamos refiriendo, si al momento actual o a uno anterior. ¿Les parece si hacemos la estructura para saber dónde va el sustantivo o frase de tiempo? Y luego hacemos algunos ejemplos. Bueno, comencemos. La estructura es sujeto. Luego del sujeto va el sustantivo o frase de tiempo, que esto puede variar. Yo puedo decir sustantivo de tiempo y sujeto, o sujeto y sustantivo de tiempo. O sea, puedo decir 我昨天 yo ayer, o también puedo decir 昨天我 ayer yo. ¿Sí? Pero así lo vamos a colocar como está viendo en pantalla. Sujeto,
sustantivo, frase de tiempo, luego el verbo y después un sustantivo, en este caso, si lo requiere. Pongamos algunos ejemplos. Antes yo era maestro. 我以前是老师。我以前是老师。Estuve en China el año pasado. 我去年在中国。我去年在中国。Estos ejemplos no llevan le, ya que no se menciona nada que se haya terminado, que se haya completado. Recuerden que la partícula le en estos casos indica que la acción ha sido terminada, ha sido completada. Otra forma donde no debemos colocar la partícula le es para indicar que la acción no se llevó a cabo. Para negar una acción en pasado, o lo que es lo mismo para decir que no ocurrió en pasado, tenemos que utilizar 没有 o 没有 o también en su forma más sencilla 没. Veamos las dos estructuras básicas y coloquemos ejemplos. La primera estructura, usamos el sujeto, luego el adverbio de negación 没有 o 没, después el verbo y el sustantivo. Yo no comí. 我没有吃饭。我没有吃饭。Tú no viniste. 你没有来。你没有来。La otra estructura es colocando antes del adverbio de negación 没有 el sustantivo o frase de tiempo. Así que recuerden, sujeto, sustantivo, frase de tiempo y puede variar. Pueden colocar primero el sustantivo, frase de tiempo y después el sujeto. Pero lo hacemos como lo tenemos aquí en pantalla. Sujeto, sustantivo, frase o frase de tiempo, luego el adverbio de negación 没有 y bueno, verbo y sustantivo si los requiere. Pongamos algunos ejemplos. Ayer no fui a su hogar. 我昨天没有去他的家。我昨天没有去他的家。Ella ayer no cocinó. 她昨天没做饭。她昨天没做饭。La semana pasada no estudié chino. 我上周没学习汉语。我上周没学习汉语。Y porque en estas frases no existe la partícula le, ¿por qué Anderson no las colocó? Porque no es necesario. Recuerden que le expresa una acción que ha sido completada, ha sido terminada. Lo han escuchado varias veces en esta lección. Así que si la acción no ocurrió, es obvio que no pudo completarse. Espero te gustara esta primera parte de los usos de la partícula le. No olvides, por favor, basarte en todas las estructuras que te di para crear tus propias frases y así puedas comenzar a utilizar esta partícula que la vas a ver en todas partes si estás estudiando el idioma chino o si hablas, en este caso, con un nativo o algún otro estudiante de este maravilloso idioma. No olvides, por favor, darle clic en me gusta, comparte esta lección y también coméntame si pudiste entender esta clase. Nos estamos viendo en la próxima lección. 我们再联系。